Sí, de un lado tengo. ¿Lo cortas? Muy bien, buenos días. Mi nombre es Daniel Sánchez Ruiz, soy residente del segundo año de medicina interna. El día de hoy vamos a presentar la sesión bibliográfica y agradecer a mi asesora, la doctora Castro Solís, Andrea Coyola, de T4 de medicina interna. Continuando con el módulo de neumología y como vimos la anterior clase de sesión bibliográfica acerca del uso de los esteroides en el uso en los pacientes con neumonía, el día de hoy vamos a presentar el siguiente artículo que habla principalmente del uso de glucocorticoides y betagonistas de acción prolongada en dosis intensivas en pacientes que inician con una infección de tracto respiratorio superior para prevenir así las exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, un poquito para hablar sobre la revista. Bueno, este artículo fue lanzado por la American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Esta es una publicación dentro o forma parte de la editorial American Thoracic Society. Es una revista médica quincenal. Y pues un poquito de la historia de esta es que se estableció en marzo de 1917 como American Review of Tuberculosis y en 1994 ya se le dio el nombre actual a la revista. Su editorial ya la mencionamos y pues es una revista americana y según el Journal Citation Reports tiene un factor de impacto de 17.452 en el 2019. También la categorizan como primer lugar de 27 revistas en la categoría de medicina de cuidados críticos y el primer lugar de entre 54 revistas en la categoría del sistema respiratorio. Hablando un poco del autor, la principal es Diana Stolz, es profesora asociada en medicina respiratoria y jefa del grupo de investigación de la Clínica de Medicina Respiratoria e Investigación de Zonas Pulmonares del Hospital Universitario de Basilea. Ella actualmente es trabajadora del Hospital Universitario de Basilea, cuenta con 366 publicaciones, citas de 8.331 y sus intereses en la investigación se enfocan en caracterizar la progresión y exacerbación de la enfermedad con el fin de mejorar las estrategias terapéuticas en la EPOC y el asma. Donde consulté esto, aquí tienen la fuente bibliográfica, mencionaban muchos premios, premios de la doctora. Uno de los ejemplos es el premio de excelencia en investigación en infecciones respiratorias por parte de la Sociedad Europea Respiratoria del 2006. Bueno, entrando un poquito ya más en materia, a modo de introducción, tenemos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las causas de morbilidad y mortalidad de más rápido crecimiento, la cuarta causa principal de muerte en el mundo, y se espera un mayor aumento de su prevalencia y mortalidad en las próximas décadas. Las exacerbaciones pues los tienen como un evento que contribuyen a la morbilidad y mortalidad, así como al ingreso y costos en la atención médica. Se detectó infecciones virales, se detectó que estas exacerbaciones estaban relacionadas con infecciones virales de las vías respiratorias altas en un 40 y 80% de los pacientes. Y otro dato es que la terapia combinada con corticosteroides inhalados a dosis altas y agonistas beta-2 de acción prolongada reducía la incidencia de estas exacerbaciones agudas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un poquito de historia acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Inició en 1814. Backham utilizó la palabra catarro para referirse a la tos crónica y la persecución de moco, que ahorita son síntomas cardinales de esta enfermedad. Laine, en su tratado sobre las enfermedades del tórax en 1821, es un patólogo quien reconoció en disecciones
Las características de estos pulmones enfisematosos, que los encontraba hiperinflados y que mencionaba él no se vaciaban bien. John Hutchinson inventó el espirómetro en 1846 y también midió la capacidad vital. Y Tiefenau en 1946 agregó el concepto ya de capacidad vital, pero cronometrada, como una medida de flujo de aire. Gensler en 1950 dio el concepto de la capacidad vital forzada. Christie reconoció los componentes individuales de la EPOC y se basó en la historia clínica y el examen físico para su diagnóstico en 1944. Oswald describió las características clínicas en 1000 casos de bronquitis crónica en el año 1953. Y Barak y Bickerman en 1956 editaron el primer libro de texto completo acerca del enfisema pulmonar, que describe el tratamiento en el cual se basa hoy en día. Y por último hubo dos reuniones históricas, el Ciba-Guest Symposium en 1959, definieron los componentes de la EPOC, que son la base ahorita de las definiciones, y por último William Briscoe es la primera persona que utilizó el término EPOC en el debate de la 9ª conferencia de enfisema en Asia. Bueno, ahora sí, ya hablando del artículo de que estamos analizando el día de hoy, doctor Gutiérrez, ¿nos podría mencionar como identificación del problema, qué es lo que usted encontró? Pues así como había mencionado que el mayor porcentaje de las exacerbaciones son por virus, he visto que pues, la idea es que en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, usando la combinación de agonistas y vasoconstrictores y corticosteroides, al momento de iniciar la sintomatología pudiera aumentar, mejoraría, se esperaría, ¿no? Pero se ha visto que ese ha sido el problema que ha generado las exacerbaciones y aumentó la mortalidad. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar en la identificación del problema o que quiera agregar algo? Yo puse identificación del problema, pero bueno, voy a decir ya, no sé si nos pudiera retroalimentar porque no estoy 100% segura si se tiene que hacer. Puse las exacerbaciones en el EPOC secundarias a infecciones del tracto superior aumentan la morbimortalidad en este grupo de pacientes. Pues esa es mi identificación del problema, pero no sé si hay identificación del problema, tengo que meter lo de LAVA versus LAVA con corticosteroides versus nada más. Pues mira, aquí la identificación del problema es como la justificación o los antecedentes que hay dentro de investigaciones atrás, o lo que observó el investigador para llevar a cabo este estudio y poder así mejorar las condiciones que él ve que es necesario pues, mejorar, no valga la redundancia. Y pues, como lo comentaban, él encontró que las exacerbaciones son eventos que contribuían mucho a la morbilidad y mortalidad, ingreso hospitalario y coste de atención médica. Posteriormente, vio una relación entre las infecciones de vías respiratorias superiores, que eran del 40-80%, relacionadas o responsables de las exacerbaciones. Y por último, investigó cómo la terapia combinada de corticosteroides inhalados en dosis altas y agonistas beta-2 de acción prolongada reducían esta incidencia. Entonces, lo que los investigadores querían demostrar era eso, que la identificación era que aún existían exacerbaciones que le llevaban múltiples costos a atención de salud y ingresos hospitalarios, y lo que ellos querían era reducir esta incidencia, ¿no? Y de pregunta de investigación, doctor Villegas. La terapia intensificada con corticoides inhalados y beta-agonistas de larga duración al inicio de los síntomas de infección del tracto superior disminuirá la incidencia de exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica dentro de los primeros 21 días posteriores en comparación con el grupo placebo. Esa es la pregunta de investigación que formulamos. La terapia combinada intensificada con corticosteroides inhalados más beta-agonistas de acción prolongada podrá reducir las exacerbaciones en pacientes con EPOC que reciben dosis de mantenimiento bajas de corticosteroides inhalados más beta-agonistas de acción prolongada en los primeros 21 días de la infección del tracto respiratorio superior.
Entonces, sí. Nada más una pregunta, realmente, no de esa pregunta que lo mencionaste, Miguel, es más como que estás afirmando, ¿no? Que va a pasar la pregunta, la tienes que hacer más como una pregunta, ¿no? De hecho, hay varias maneras de iniciar una pregunta y de esa manera, a la segunda pregunta la tienes que contestar durante lo que es la cita. Entonces, por ejemplo, ahí tú podrías poner cómo puede la terapia combinada intensificada con corticoides inhalados, una agonistas de acción prolongada, reducir las exacerbaciones en pacientes con EPOC que reciben dosis de mantenimiento para facilitar ya. Así tienes que hacer las preguntas para que la puedas contestar con lo demás vaya que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues los objetivos, doctora Méndez, ¿podría ayudar con su objetivo? Objetivo primario, evaluar si la terapia combinada con corticoides inhalados dilata en el comienzo de los síntomas de infección de vías respiratorias altas, que se define como síntomas nuevos o aumentados de coriza, disminuye la incidencia de exacerbación de POC en el transcurso de 21 días de la infección de vías respiratorias. Y el objetivo secundario, investigar si la terapia combinada con ICC-LABA puede reducir la admisión hospitalaria, mejorar los puntajes de síntomas como escala de disnea de Medical Research y parámetros de función pulmonar en el día 10 después de establecerse una infección de vías respiratorias. Reducir exposición de esteroides y antibióticos dentro de los 21 días. Pues sí, el estudio nos marcaba los objetivos primarios y secundarios. Los primarios principalmente lo que querían evaluar era si reducía o no las exacerbaciones en pacientes con EPOC al usar los glucocorticoides de manera con dosis intensiva en los primeros días, ¿no? En los primeros días de las infecciones de vías respiratorias altas. Y ya como secundarios lo que querían evaluar era si reducía el ingreso hospitalario, si reducía también, si mejoraba la puntuación de los síntomas, y ya son las diferentes escalas que tenemos, en los 10 días después del inicio, y determinar si la terapia combinada también reducía la exposición a esteroides y antibióticos dentro de los 21 días posteriores a la infección. También la observación, nada más ahí para que lo hagan más completo, tienen que poner que fue contra placebo, ¿no? Porque si no estás generalizando, entonces ahí tienes que especificar que la terapia combinada podrá reducir las exacerbaciones, pero en comparación con el placebo. Muy bien, pues hipótesis, doctor Lugo, ¿nos podría ayudar con su hipótesis? Mi hipótesis es la terapia combinada intensificada con corticoides inhalados y completa agonistas de acción larga al inicio de los síntomas de infección del tracto respiratorio superior reduce las exacerbaciones en pacientes con EPOC dentro de los 21 días posteriores de la infección del tracto respiratorio. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre la hipótesis o agregar algo? Yo hice una hipótesis pero un poco más reducida. Le puse que el acuse de la terapia con glucocorticoides inhalados de beta-agonistas de larga duración en pacientes con episodios de infección respiratoria alta, al inicio de la misma reduce el riesgo de exacerbación del POC. Muy bien, pues la hipótesis, como habíamos visto, va relacionado mucho con los objetivos, ¿no? Y el planteamiento y la pregunta de investigación. ¿Hay una hipótesis nula cómo la podrían decir? ¿Dónde? Una hipótesis nula cómo la podrían poner. Tienes que ponerlo de manera, como si estuvieran afirmando si ya pasó o no, porque tienes que poner la terapia reduce las exacerbaciones en pacientes, o si ustedes creen que no la va a reducir, pues su hipótesis sería que no logró reducir las exacerbaciones. Así como tienen que poner las hipótesis. Entonces la luna sería ahí que no reduce la terapia combinada que no reduce la Si pueden poner una hipótesis, pueden poner siempre en la tarea, pueden hacer el ejercicio, poner la hipótesis, o poner la hipótesis nula, dependiendo de los resultados que ustedes han observado en el estudio, pueden poner lo que ustedes creen que va a. Pues sería, en caso de hipótesis nula, la hipótesis no reducen, y ya continuamos.
Entonces, variables, doctora Peña, ¿qué variables identificó? En las independientes, tratamiento de mantenimiento con 200 microgramos y como debo decir microgramos 2 veces al día, tratamiento intensivo con 400 microgramos y como debo 12 microgramos 2 veces al día por 10 días y el tratamiento con placebo. Y en las dependientes, los ingresos hospitalarios, las exacerbaciones de una pulmonología crónica y las defunciones. Sí, de hecho, el hecho que hayas desglosado la dosis y el medicamento es todavía más específico y es mejor, ¿no? En el caso de las variables, que me olvidó no haberlos desglosado. Sí, tenemos de variables independientes el uso del medicamento en estudio, que son los glucocorticoides y los LABA, y versus el placebo, y tenemos como dependientes que son el efecto que va a haber a raíz de la modificación de lo que estás experimentando, que es la variable independiente, es el efecto, la dependiente la independiente es la causa y la dependiente es el efecto que vas a buscar o que estás estudiando. Pues vamos a evaluar el número de ingresos hospitalarios, las exacerbaciones de EPOC 21 días posteriores a la infección, si hay mejoría en las escalas de 10 días y exposición a esteroides o antibióticos los 21 días posteriores a la infección respiratoria, ¿no? Aquí tengo una duda, más que nada. Por ejemplo, ahí, como mencionaste, lo que significa la variable independiente, el esperar que tenga una infección en tractos respiratorios no lo hace independiente. O sea, que no es una duda. Ok. O sea, que tú vas a evaluar la infección y el inicio de tratamiento. Entonces, ¿entraría como dependiente o no entraría como dependiente? Pues realmente no tienes control sobre la infección, ¿no? Sobre lo que vas a tener control, pues tu experimento va a ser la administración de placebo o la intensificación del manejo. Yo creo que no entraría independiente. Lo puedes tomar como que los medicamentos son como la causa, ¿no? La causa que sería que le toma un medicamento a un paciente y el efecto es lo que esperas en la variable dependiente. Entonces, por ejemplo, las infecciones respiratorias son un criterio que necesitas para poder incluir a los pacientes en el estudio. Entonces, no te entraría con una variable porque lo necesitas para poder empezar el Bueno, ahora en cuestión del diseño del estudio, según el número de mediciones de las variables, es longitudinal, según el periodo de tiempo prospectivo, según el número de grupos comparativo, según la manipulación de las variables experimental, de acuerdo al número de lugares donde se realizó, multicéntrico, de acuerdo al método de selección de pacientes, fue aleatorizado, y el tipo de estudio fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Los criterios de selección, tenemos criterios de inclusión, los cuales fueron pacientes con EPOC, mayores de 40 años, antecedentes de tabaquismo de al menos 10 paquetes por año, una FEP1 postbroncodilatador menos del 80% de valor predicho y una relación postbroncodilatador FEP1 y la PVC de menos de 0.7, una enfermedad clínicamente relevante definida por un historial de al menos una exacerbación de al menos 12 meses anteriores. ¿Alguien encontró los criterios de exclusión? Pues yo de forma indirecta puse que a los pacientes a los que se excluyó fue aquellos que retiraron su consentimiento informado, hubo defunciones, posiblemente no se encontraron en el estudio, y aquellos que perdieron el seguimiento pero que También parte del ejercicio de la revisión es no limitarse a la información del artículo, es buscar los apéndices suplementarios, ver cómo se registró el protocolo. A veces hay páginas que te dicen cómo se registró y ahí incluyen información adicional que muchas veces no está plasmada en el artículo. En este caso, el escritor de exclusión estaba en un apéndice que se encontraba en la página donde estaba el review, el ensayo clínico, perdón. Entonces, esos eran los criterios de exclusión. Son condiciones pulmonares, otras condiciones pulmonares como principal, o sea, asma, bronquiectasias,
enfermedades letales rápidas como fallas cardíacas, enfermedad renal crónica o cáncer, inmunosupresión severa, embarazo, lactancia y alergia o intolerancia al medicamento. Y como criterios de eliminación encontramos pérdida de consentimiento, pacientes que fallecieron, pérdida de seguimiento y pacientes que se recolocaron. Material y métodos, un estudio que tuvo un número de pacientes en estudio fue 450, su muestra. En cuestión de intervenciones, pues menciona que los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron aleatorizados en bloques de 1 a 1 para recibir el medicamento de investigación, el que le denominan en siglas IMP, en forma inhalador. Contenía budesonida 400 microgramos y formoterol 212 microgramos o placebo. Entonces se indicó a los pacientes que mantuvieran dicho medicamento en casa y solo en caso de ellos encontrar o sentirse de acuerdo a las características de una infección de vías respiratorias altas, encontrarse con los síntomas, se le indicó tomar el medicamento 2 veces al día durante 10 días. Cada paciente podría ser aleatorizado entonces varias veces durante el estudio, según el número de infecciones de vías respiratorias altas. Y cada infección de vías respiratorias altas se trató independientemente de los episodios de infecciones anteriores y posteriores y se ajustó para agruparlos dentro de los pacientes. O sea que, por ejemplo, ahorita vamos a ver, tenemos que a un X número de pacientes les dio infección de vías respiratorias altas, pero la cantidad de pacientes que se estudió con infección de vías respiratorias altas fue mayor que esos pacientes. O sea, quiere decir que esos pacientes, alguno de ellos presentó la infección en 2 ocasiones y esas 2 ocasiones se midieron. La adherencia y a las intervenciones del estudio, pues se instruyó a los pacientes en línea de base para reconocer los síntomas de una infección de vías respiratorias altas. Se le presentó cuestionarios y se le pidió y se le capacitó para que ellos tomaran muestras o hisopos nasofaríngeos y orales al comenzar los síntomas, y posteriormente también se les capacitó para el uso del inhalador. Y se les comentó también de comunicarse al centro del estudio en caso de síntomas persistentes que duraban más de 12 horas. Estas instrucciones se volvían a enfatizar en cada visita a la consulta, aunque el paciente estuviera estable, y por vía telefónica cada 3 meses. Además que los pacientes mandaban postales cada mes. En caso de una infección de vías respiratorias altas, pues ya se le daba la instrucción de que habría que presentarse a una visita clínica 10 días posterior al encuentro. Entonces, aquí por ejemplo, lo que podríamos observar era que pues se dependía mucho del paciente que se estaba estudiando, o sea, que reconociera los síntomas, que haya entendido las instrucciones que le daban los investigadores. Entonces podría ser un motivo de que de sesgo o errores durante el estudio. En cuestión de la aleatorización, pues el médico del estudio asignó a los pacientes a la intervención, los aleatorizó, él los escogió según los criterios de inclusión, y el día 10 después de cada nuevo episodio también de infecciones respiratorias altas. De acuerdo a una lista, los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir el inhalador con la dosis ya mencionada o el placebo, cada 2 veces al día. De acuerdo con una lista de aleatorización generada por una computadora preespecífica y oculta mediante el uso de web centralizada, sitio web protegido por contraseña. Y cada paciente fue aleatorizado 1 a 1 al principio para los que tenían el principio activo y los que tenían placebo. Método de cegamiento, los dispositivos eran idénticos, el equipo de estudio estaba cegado con respecto a la asignación de los participantes del estudio, y se utilizó un formulario para informe de casos electrónicos basado en el sitio web SRF. Este sitio web mencionaba que era muy similar al que estaban utilizando el estudio Prevent, que ese estudio formaba parte de ese estudio que aún está en el desarrollo.
Entonces, en cuestión de responsabilidad de cumplimiento del IMP, o sea, del medicamento en estudio, pues se trató de garantizar que se llevara un control exacto de los medicamentos y de la cantidad de los pacientes que lo estaban utilizando. El farmacéutico era el encargado de garantizar la responsabilidad adecuada de los IMP utilizados, que estuvieran funcionales, que estuvieran en condiciones. También se realizó acuse de recibo de cada envío, el registro de dispensación del sujeto, y en caso también de que se devuelva o se destruyera el IMP, se llevaba un registro. También llevó la dispensación registrada de las cantidades documentadas recibidas del patrocinador y las cantidades que se les dio a los pacientes. Y en total se asignaron 1.314 IMP para un total de 408 pacientes que sufrieron infección del tracto respiratorio superior. Esto fue porque algunos pacientes, la idea era que ellos siempre tuvieran el medicamento en casa para que cuando presentaran los síntomas lo utilizaran. Y para evitar que el medicamento se presentara caducidad o pues no lo tuviera el paciente y que realmente lo utilizara, todo paciente que iba a la consulta se le entregaba otro medicamento a pesar de que ya tuviera uno en casa. En cuestión de procedimientos, pues ya aquí nos mencionaban, definían una infección de vías respiratorias altas, síntomas corizales nuevos o aumentados durante al menos 12 horas. Entonces ahí se les indicó a los pacientes que tomaran hisopos nasofaringeos orales, inhalaran medicamento 2 veces al día durante 10 días. Y mencionaban la definición de la EPOC como leve, que requirió atención médica y una dosis aumentada de agonistas beta-2 de acción corta. Moderada, requirió antibióticos y corticosteroides parenterales, y grave, requirió hospitalización o provocó la muerte. En cuestión del análisis estadístico, pues básicamente aquí el estudio mencionaba que sería una razón de riesgos y probabilidad acumulada, utilizando el método de modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, para eventos recurrentes. Ahorita lo vamos a ver. Básicamente lo que ellos quieren medir también con ese modelo de regresión es la supervivencia a través del tiempo con el medicamento y las diferentes variables. Entonces vamos a ver los resultados. Bueno, primero desglosando un poco este diagrama de flujo, tenemos 589 pacientes que fueron monitorizados. 139 de ellos no fueron elegibles, no cumplieron los criterios, y nos dio un total de 450 pacientes incluidos en el estudio o la muestra, ¿no? De los 450 pacientes se les dio el medicamento en estudio, el IMP. Posteriormente, durante el proceso del estudio, se encontraron como criterios de eliminación pues, pacientes que fallecieron, en este caso fueron 49, 8 pacientes que fueron recolocados, 52 pacientes que se perdió el consentimiento y 12 pacientes que se perdió el seguimiento, ¿no? De esos 450 pacientes, los que la población a estudiarse fueron 408, ya que de los 450, 202 pacientes presentaron una infección de vías respiratorias altas, que eran pues, lo que se necesitaba para poderlos evaluar, para poderlos ya meter en el estudio con el medicamento. Mientras que 248 pacientes no reportaron ninguna infección del tracto respiratorio superior. De esos 408 casos de infección de vías respiratorias altas, pues ya se formaron los dos grupos, ¿no? La comparación del placebo y los pacientes que tomaron el IMP, que es el medicamento en estudio, ¿no? Entonces, dentro del estudio mencionan que 196 exacerbaciones, de los pacientes que tuvieron infección de vías respiratorias altas, hubo 196 exacerbaciones en 122 pacientes. De estas fueron 26 fueron leves, 124 fueron moderadas y 46 fueron graves. De los 122 pacientes se encontró una relación de 26 pacientes con infección de vías respiratorias altas. El 74% no hubo relación con infecciones de vías respiratorias altas
y el 22% hubo tanto infecciones de vías respiratorias altas como algo no relacionado con estas. Esta es la población que se estudió, esas son las características de la población. Tenemos que la edad con un promedio de 66.2, hubo un predominio más en el sexo masculino, 304 pacientes, y bueno, dentro de estas, podemos encontrar que la escala de MMRC estaba en puntaje en 1.51, más o menos de 1, ¿no? Y esas son las características de los pacientes ya que se iban a estudiar con la infección de vías respiratorias altas, las características del grupo placebo y las características del grupo que tomó el medicamento en estudio. Aquí como observación pues encontramos que eran muy similares. La cantidad de pacientes eran muy similares, en cuestión por ejemplo de los pacientes de Angol 1, 20 a 15, o sea, no había mucha diferencia entre el placebo y los pacientes que tomaron el glucocorticoide. Entonces, como resultados, una de los objetivos era encontrar si los pacientes que tenían infección de vías respiratorias altas, con el uso de los glucocorticoides y los daba a dosis intensiva, se iban a reducir las exacerbaciones en los pacientes con EPOC. Y entonces aquí una de las conclusiones de los resultados fue que la proporción de pacientes que desarrollaron cualquier exacerbación después de una infección de vías respiratorias altas fue 14.58 y 16.20 comparado, ¿no?, con el placebo. 14 para los que tomaban medicamento y 16.20 para los que tomaban el placebo. Sin embargo, el índice de confianza, aquí como podemos observar, pues no fue estadísticamente significativo, ¿no? Presentó una P de .312 y un intervalo de confianza, un índice de confianza de .46 a 1.28. Entonces, en realidad, esta conclusión, pues no podemos fiarnos de ella. Dentro de los estudios no tan exactos como son los de la medicina, tienes un rango de error del 5%, entonces para que sea confiable y no decir que fue un resultado que podría ser influenciado por el azar. En este caso, el resultado pues no es significativamente, estadísticamente significativo. En el caso en este caso, otra de las preguntas de investigación, otro de los objetivos era si iba a reducir las hospitalizaciones, o sea, las exacerbaciones graves, que lo definían como pacientes que se hospitalizaban por EPOC exacerbado dentro de los 21 días posteriores al uso, ¿no?, del medicamento. Entonces, aquí sí fue significativamente menor. Encontraron que en comparación al placebo hubo 2.1% menos, ¿no?, de ese evento. Y el hazard ratio que mencionan es de .28. Ahora nos vamos al índice de confianza y encontramos que es de .11 a .74. Lo que entonces, y una P de .010, entonces sí está dentro de un índice de confianza, ¿no? Está dentro de un dato significativo. Ahí lo más tranquilo cuando estás comentando los resultados, porque es un 2.1 contra un 6.6, no es un 2.1% menos, sino un 72%. Sí, entonces ahí cómo se traduce. Bueno, repasando un poquito lo del hazard ratio, tenemos que el número 1 es no hay evento, o sea, está como neutro, por así decirlo. Del 1 hacia un número positivo, 2, 3, 4, 5 o más, tenemos que hay una probabilidad, es como un factor de riesgo, ¿no?, de que ocurra o que se desencadene ese evento. Y del 1 hacia el 0, tenemos que se puede decir que es un factor protector al evento que estamos estudiando. Entonces, este intervalo es nuestro índice de confianza. Ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, que el índice de confianza entre más estrecho, mejor. Pero otra cosa que hay que valorar es que ese índice de confianza pues no cruce, por así decirlo, la línea del 1.
ya que si llega a cruzar esta línea del 1, pues no es confiable, ya que te está diciendo que protege y a la vez te puede desencadenar o poner en riesgo al evento. En el caso de aquí te dice cualquier tipo de exacerbación, ¿no? Leve, moderado o grave. No hubo índice de confianza confiable, aparte la P no está abajo de 0.05, que es lo que se busca, ¿no? Para que sea confiable. Pero en este caso sí es estrecho y además se mantiene dentro de, pues por así decirlo, del 1 hacia atrás, ¿no? No atraviesa la línea del 1, entonces podemos decir que este resultado es confiable, y la manera en la que se lee es como que, ¿cómo decirlo? Si es 28 es como para llegar a 100, ¿cuánto te falta? No, pues 72, bueno, 72% de menos probabilidad de que ocurra el evento. O sea, en pocas palabras, es un factor protector para que no ocurra el evento. En este caso, una exacerbación grave. Aquí abajo tenemos, mencionan, eso es lo que mencionaban del sistema estadístico de regresión de la Cox. Así a grandes rasgos, bueno, lógicamente no lo domino, pero mencionaban que es a través del tiempo. La probabilidad de riesgo es como probabilidad de riesgo acumulado, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí lo que menciona es una comparación igual, cualquier exacerbación, cualquier grado de exacerbación y un evento severo, ¿no? O sea, hospitalización. Aquí no hay una diferencia, inclusive entre placebo y el medicamento en estudio, pues no hubo diferencia, ¿no? A través del tiempo. Bueno, explicando un poquito más esto, en el eje X tenemos el tiempo, que es en días, y aquí tenemos ¿no? Que es el odds ratio, ¿no? El 0.5, 1, 1.52. O sea, nuestro rango, ¿no? de riesgo. Igual, lo mismo, lo que desearíamos para que sea confiable es que esta no cruce esta línea del 1. Y pues aquí vemos que para empezar, pues esta a través del tiempo sí cruza, entonces el índice de confianza no es el ideal, ¿no? No es estadísticamente significativo. Otra cosa es que, por ejemplo, los pacientes en riesgo, esta es la población con la que comienza en el día 0, 216, 192, y la población con la que termina, ¿no? 175, 159. Bueno, entonces nos vamos aquí al evento severo, la exacerbación severa. Aquí sí se ve una diferencia entre el uso del glucocorticoide y el LABA con el placebo. A través del tiempo sigue protegiendo exacerbaciones graves. La cantidad de pacientes 212, 188 y termina con una buena cantidad de pacientes a través del tiempo, el estudio. La razón de riesgo de una exacerbación grave dentro de los 21 días posteriores a una infección de vías respiratorias fue 0.32 con una P de 0.26, o sea, sigue siendo significativamente estadístico, lo que representa un 68% menos de riesgo. Bueno, no sé si alguna corrección o alguna interpretación de los datos. Nos va a mencionar utilizar el término intervalo de confianza. Ok, intervalo de confianza. Bueno, otros de los resultados que querían evaluar, bueno, esto ya fue en base a las variables ya más específico, ¿no? Entonces, aquí rápidamente, al ver esta tabla, por ejemplo, no sé si alguien quiere participar en algo que les llame la atención, o para ustedes, ¿cuál consideran significativamente, estadísticamente significativo, que valga la pena mencionar, pues, aquí de todas estas variables que muestra el estudio? Se ve que en el estadio GOL se ve una P significativa, pues correspondería a los grupos que están con una afección severa. Así es. Entonces, aquí está el body score, también no llega al 1, está cercano pero no llega. Sí, bueno, uno que es principiante, ¿no? Ya aquí, la verdad, a uno le toma una ojeada a la metodología de la investigación, y ya mínimo aquí uno ve y interpreta rápidamente que ese es
el intervalo de confianza están muy prolongados, muy extensos y aparte no o sea, tienen un intervalo de confianza pues no estadísticamente significativo, por lo tanto el resultado no es confiable. Entonces aquí sí nos vamos, los que encontramos que sí son estadísticamente significativos es la fracción el estadio del GOLD, que es 3 y 4, el grupo de EPOC, C y D, y todos los demás pues prácticamente son intervalos de confianza muy extensos, y la P no está en datos estadísticamente significativos. Entonces pues los que hay que mencionar o hacer énfasis son en estas variables, el score POC también. Entonces menciona en el estudio, el riesgo de exacerbación se redujo significativamente en un 77% en pacientes con limitación grave del flujo de aire, que tengan una P1 del 50%, que son estos, ¿no? Del 3 para arriba, del 3 o 4. Con una P de 0.003, que es significativamente confiable. El riesgo de exacerbación se redujo significativamente en un 76% en los pacientes con EPOC C y D, aquí es un error, es EPOC C y D, con un valor de P de 0.001 en el grupo de glucocorticoides con LABA. Entonces es otro resultado estadísticamente significativo. Y el riesgo de exacerbación en un paciente con POC arriba o igual de 2 puntos en estado estable fue significativamente menor en el grupo que usó el medicamento en estudio, ¿no? El LABA y el glucocorticoides, con una P de 0.046, estando todavía dentro de rangos de que es significativamente, estadísticamente significativa, estadísticamente significativo. Y otra vez tenemos aquí la proporción de riesgo acumulado o probabilidad acumulada a través del tiempo, y evalúan hacen énfasis o demuestran el resultado de los pacientes en GOL 3 y GOL 4 y EPOC C y D, en las cuales sí hubo una diferencia, ¿no? Pero estamos hablando de bueno, eso ahorita lo vemos, pero o sea, en cuestión de EPOC de cualquier grado no hubo un dato estadísticamente significativo, pero en los pacientes con EPOC grave, CD, GOL 3 o 4, ahí sí fue estadísticamente significativo. Otro de los datos fue que la detección de al menos uno de los 18 virus respiratorios o de rinovirus no parecen cambiar el efecto de intervención, sin embargo tienen una P de 0.941. Entonces esa conclusión no es confiable. Y los síntomas de infección de vías respiratorias altas mejoraron significativamente entre los 10 días posteriores al inicio de la infección, y hubo un aumento significativo pero en los síntomas de vías respiratorias bajas, que es la disnea, tos y el sueño. Otro dato significativamente confiable es el FeNO, el cual menciona que en los pacientes con FeNO por encima de la mediana, o sea, arriba o igual a 15.5 partes por millón, en estado estable, el riesgo de exacerbación fue significativamente menor en los pacientes que recibieron el medicamento en estudio en comparación con el placebo, y esto sí es confiable, con una P de 0.028. Y otra pregunta o otro objetivo que tenía el estudio era si había menor exposición a los antibióticos y a los esteroides sistémicos con el uso de estos medicamentos, y menciona que pues fue similar en los grupos de glucocorticoides y LABA versus el placebo. Entonces, conclusiones. A la tabla, nada más si hay personas que no están familiarizadas, esa le llaman de carga de bigotes, y lo que expresa ese cuadrito, esa línea, es prácticamente, digamos, el RR de cada una de las variables. Entonces es un análisis estadístico por cada variable. Ese tipo de tablas van a ver ustedes cuando empiecen a realizar un metaanálisis, porque en vez de variables aplican diferentes estudios, ¿no? Y ponen unas tablas así de ese tipo para evaluar el RR, ¿no? O el HR o el OR, la medida de asociación que han utilizado. En este caso, la caja representa el valor, o sea, el valor promedio que les dio hacer el cálculo, y los bigotes se extiende a lo largo del intervalo de confianza. Entonces,
esa tipo de tabla les puede ayudar a ustedes porque les marca la unidad y ustedes se pueden ir a todas las variables e identificar aquella que esos bigotes no tocan la unidad. Si toca la unidad, como casi todos los que están ahí, pues ya de entrada lo vamos a considerar sin significancia estadística. Y los que encerró el doctor ahí acertadamente son aquellos en donde la caja y el bigote no tocan esa línea de la unidad, es decir, que son estadísticamente significativos. Bueno, conclusiones. Primero, mencionar las conclusiones que dan los autores. La terapia intensificada con el medicamento en estudio al inicio de una infección de vías respiratorias altas durante 10 días no pudo disminuir significativamente la incidencia de cualquier exacerbación en comparación con el placebo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar, ok, esa es tu conclusión, pero si vimos las gráficas, pues tenían un intervalo de confianza. No podemos concluir esto todavía. Bueno, es como el interpreto, ¿no? El intervalo de confianza no era el adecuado, entonces no podemos llegar a esta conclusión, pues, de que realmente no te disminuya la incidencia de cualquier exacerbación, ya que presentaba el intervalo de confianza tanto en el lado de los números negativos, por así decirlo, como en los números positivos. Posteriormente mencionan, redujo significativamente el riesgo de exacerbación grave y de cualquier exacerbación en más del 75% en pacientes con obstrucción grave de flujo aéreo, los GOL 3 y 4, y en aquellos con mayor riesgo, ¿no? EPOC 6, ahí sí hay un intervalo de confianza y es estadísticamente significativo. Los pacientes que se estima que tienen una supervivencia comprometida, o sea, de 2 o más puntos, y aquellos con mayor óxido nítrico exhalado, también se encuentran en aquellos en los que la terapia intensificada con glucocorticoides sin LABA fue más beneficiosa para reducir la tasa de exacerbaciones, y es correcto. El intervalo de confianza también lo avala, por así decirlo. Bueno, estas son las limitantes del estudio que encontramos, una muestra que podría considerarse pequeña, ya que los intervalos de confianza no fueron muy extensos. El número de exacerbaciones pequeñas en el caso de los pacientes que se estudiaron, de los 500 que eran, bueno, los 450 terminaron, ¿cuántos eran? 200, no recuerdo cuántos eran. Entonces, la mitad, no se redujo hasta la mitad. Y otro limitante potencial que observamos fue que en la cuestión de la exacerbación del EPOC, pues no hay como tal un método diagnóstico que nos avale, ¿no? De que decir, es una exacerbación, sino que también tiene que ver mucho la interpretación del diagnóstico del médico que está tratando al paciente. Entonces hay cierta incertidumbre relacionada con el diagnóstico de una exacerbación del EPOC. También para el médico que lo está tratando considerar si es necesario los antibióticos o nada más un metagonista y que se vaya a su casa o hospitalizarlo. Y bueno, conclusión ya, específica, por ejemplo, validez interna y externa, pues, ¿qué me podrían comentar? ¿Sienten que hay, bueno, en cuestión de lo reproducible? En cuanto a la validez interna, se tomó más que nada pacientes masculinos, más de la mitad de la población del estudio, entonces pues es un punto a tratar. También el hecho de que hicieran una aleatorización cada vez que tenía exacerbación, yo considero que es algo muy complejo, y distribuían a grupos diferentes en la aleatorización, entonces eso le quita algo de validez interna. Y pues la reproductibilidad, igual considero que debe de incluirse pues más población, como comentaste, por los intervalos de confianza, y pues brincarse el paso ese de la aleatorización, que lo cerró por mi expertise, que lo considero como muy complejo. Sí, de hecho, yo creo que, no sé si están de acuerdo ustedes, un estudio pues, muy extenso, ¿no? Y en la metodología, a pesar de que te tratan de desglosar todo lo que se hizo, aún quedan como ciertos huecos, por ejemplo, bueno, no huecos, pero ciertos
momentos en los que se podría haber errores, como por ejemplo a los pacientes que se le dio un medicamento, a lo mejor él te dice, sí, ahí lo tengo en la casa, y no, de repente no lo tenía. O sea, confiabas mucho en el paciente a estudiar, ¿no? Como te podría también, por así decirlo, echar mentiras, o eran pacientes, como vimos, de 65 años la mayoría, entonces también puede ser que sean ancianos, no sé, que estén solos o que no. Pues dependías mucho de él, por ejemplo, de que eso, que te marcaran, que te enviaran postales, estaba un poquito dependiente, por así decirlo. Ahí con respecto al medicamento tenía contador de dosis, ¿no? Contador de dosis. Entonces, con eso no es una limitación, o sea, en eso sí es más objetivo. Lo que sí puede ser más objetivo es en el si te hablan o no cuando tienen la exacerbación. Sí, ajá, y si entendieron o no la indicación de cuándo es cuando están ellos enfermos. Si se sobrediagnosticaron o lo metieron, pues realmente aplicarse en Especialmente uno de los mayores problemas en los pacientes de TOGA es el uso del dispositivo perfectamente y les enseñes porque se excelente la representación de los dispositivos, muchos determinan. De hecho, es uno de los primeros puntos que siempre tienes que revisar de los pacientes de que realmente estén usando bien el dispositivo, y eso es algo muy dependiente. O sea, a lo mejor esa sí es la limitación que más tendríamos en nuestro país por el nivel sociocultural que tenemos, la escolaridad de los pacientes que atendemos, pues probablemente ahí no sea aplicable, porque por más que les digan, a veces. Sí, porque incluso hubo ciertos pacientes que tuvieron la exacerbación y la volvieron a tener, o sea, probablemente esos pacientes no estaban llevando un buen control o un buen manejo del medicamento. Así es. Más bien tuvieron infección respiratoria y la volvieron a tener, ¿no? Sí, usted mismo, doctor Gutiérrez, piensa que si la población hubiera sido más, la población del estudio hubiera sido más grande, hubiera sido estadísticamente significativo el número de exacerbaciones en general. Que se disminuyeron, que ahora sí tuviera significancia, pues es difícil porque realmente entre más amplio también hay se ajustan más variables y a lo mejor el tratamiento realmente no es idóneo para reducir las exacerbaciones aumentando la dosis. Sobre todo los grupos A y B, no lo he mencionado. Sí hay que tener claro que hay ocasiones que aunque se aumente la población, a lo mejor tiende a tener mayor significancia el estudio, pero no significa que vayamos a obtener un hazard ratio por arriba de 1 o abajo de 1, ¿no? Pues indudablemente si no tiene trascendencia, no tiene nada que ver con el desenlace, pues nunca te va a dar un resultado por encima o por debajo del valor de la unidad. En este caso, pues aunque la población convencional no era tan alta, sí tuvo significancia estadística en los grupos de mayor riesgo. De hecho, en el estudio venía que el mínimo necesario para como 300 y ellos incluyeron 450, vamos al 10% extra pensando en esas personas que se iban a perder. Entonces, con el análisis estuvo bien, lo único, por ejemplo, no mencionan bien las características de los pacientes, ¿no? Entonces, sí, está interesante que en vez de hablar de historia y de eso, que menciones, por ejemplo, que hagas un recordatorio rápidamente de las escalas que están utilizando y luego cómo clasificas y luego el tratamiento es muy importante porque aquí dicen que eran pacientes, la mayoría estaban en A, B y estaban con ABA, por ejemplo. Sí. Y sí recuerda que hay una indicación, de hecho, ya para dar esteroides inhalados por el ABA. Entonces no nos mencionan en estos pacientes las características. De hecho, lo curioso, y eso es muy importante porque el estudio pues, se trata de evaluar exacerbaciones, ¿no? Se da una infección, pero el uso general de esteroides cuando ven el COVID, se van a dar cuenta que el esteroide inhalado no tiene unas indicaciones muy precisas y exactamente las tiene en las guías en donde tuvo significancia, en los grupos C, D, de hecho en el D se también va identificación y curiosamente previno las exacerbaciones, o sea es medio también ocioso o llegamos a la conclusión de que darle un tratamiento que debe de tener ese paciente va a prevenir exacerbaciones, o sea
Si te das cuenta, llegamos a un punto en donde realmente teníamos un maestro que nos decía si tiene significancia estadística y si tiene significancia clínica. Entonces, ¿cambiaría nuestra conducta este estudio? De hecho, no, ya teníamos ese punto de práctica en darle esteroide inhalado a ese tipo de pacientes. Ok, o sea, a lo que estoy entendiendo es que ya se tenía esa conclusión, por así decirlo, en el caso de exacerbaciones graves, pero ellos lo que más querían ver eran exacerbaciones en general, pero ahí no dio Pero por significancia eso estadística. están diciendo que más que tuvieran más de una exacerbación al año. En la guía de POC te dicen que más de 2 o una exacerbación, entonces ahí lo vas englobando. Y aquí eran con una y ya estaban con un tratamiento como para C. Por ejemplo, lo estaban manejando con lava y se supone que estaban con un caste bajo punto, no recuerdo el porcentaje que te daban, un MRC creo que de 1, entonces eran que saturaban 94%, eran pacientes que estaban muy estables, pero no nos mencionan en el estudio si les hicieron laboratorios como eosinófilos o algo así, porque mencionaban que había muchos que tenían atopia, pero no nos mencionaron si les hicieron un estudio especial a estos pacientes y ver si esos pacientes que se beneficiaron, como dice el doctor, eran los que tenían realmente los eosinófilos muy elevados. Fenotipo, ¿no? En el POC hay un fenotipo que tiene datos de POI como tipo de hidratación o algo, entonces probablemente ellos no se beneficiarían más, ¿no? Pero habría que distribuir a la población según el fenotipo, pero no se hizo en el estudio. Entonces, no me recomendaría que me pongan todo eso que estamos mencionando ahorita que viene en la guía, y así les sirve de recordatorio a los compañeros antes de empezar el artículo y ya como que empiezas a llegar a ciertas conclusiones. Ok, algo que es. Entonces, mejor en lugar de hablar de historia, así mejor algo referente al tratamiento. Por ejemplo, muchas lo que dicen veces, las guías, pues. muchas veces son estudios europeos, utilizan encuestas o scores que se usan allá, pero nosotros casi no estamos familiarizados. Entonces, sería importante ahí mencionarlo de ese score para que sepas tú cuáles fueron las variables que estuvieron tomando en cuenta. De hecho, un apartado en el que estableciste historia se llama antecedentes. No necesariamente hablar de historia, si puedes. Desde luego, si es información que va a ayudar a la comprensión del artículo, está perfecto. Entonces, si ahí quieres agregar un apartado que hable de estudios previos, perfecto, que hable de la historia también, si puede estar relacionado al autor, o lo que dice la doctora, alguna información de cómo evolucionó el registro de algo, de cómo identificar una exacerbación, o cuál es la vía más actual de tratamiento, y en eso poder, bueno, en concordancia con la temporalidad del artículo, claro. Pero sí, yo creo que nos agrega, aunque su objetivo principal no lo pudo concluir con significancia estadística, sí nos arroja evidencia de la práctica que hemos obtenido, el uso juicioso de los esteroides inhalados en el EPOC y en qué grupos específicamente podría beneficiarse. Y ahí ellos lo demuestran, en los que ya sabemos que hay un sustento de evidencia que para indicar. Es un artículo más que nos dice en qué grupos se beneficia usar esteroides. Que no era el objetivo del estudio, que no podemos llegar a esa conclusión, pero es un grado de evidencia que existe. Y otra cosa que también es bueno porque muchas veces les damos esteroide a todos los pacientes y aquí ya están diciendo que no te va a disminuir pues, las exacerbaciones, la mortalidad, no prácticamente, si no tienen criterios para respetarlos. Muy bien.